buenas, soy José González, ingeniero técnico de telecomunicaciones en la especialidad de sistemas de comunicación por la Universidad de Vigo y desde que terminé la carrera trabajo en una empresa de Vigo llamada Improsec especializada en ciberseguridad. En mi caso concreto estoy especializado en seguridad en SAP, el sistema de gestión empresarial, y además soy el responsable de la oficina de gestión de proyectos desde hace un tiempo. Hoy estoy aquí para contaros por qué en su día decidí estudiar Telecom Vigo y por qué vosotros deberíais hacerlo también. En primer lugar, por una cuestión de vocación. Siempre me ha gustado saber cómo funcionan las cosas y en Teleco he conseguido saber cómo funcionan la telefonía móvil, internet, las antenas, etc. ¿Por qué Teleco y no cualquier otra ingeniería? Porque creo que dentro de las TIC es la carrera que tiene más ramas dentro de un mismo marco común y más posibilidades de especialización. ¿Por qué Vigo y no cualquier otra universidad? Bueno, por un tema geográfico. Yo soy de Lugo y la universidad más cercana en donde podía estudiar Teleco era la de Vigo y para aquí me vine. Y tercero, salidas profesionales. Yo creo, y todos lo sabéis, que cualquier ingeniería y sobre todo las ingenierías relacionadas con las TIC y Teleco prácticamente no tienen paro y es terminar la carrera y ponerte a trabajar ya, ¿no? Y además también sabéis que dentro del mercado de las TIC, en concreto la ciberseguridad, vamos a tener una falta de profesionales de aquí a los próximos años muy grande y necesitamos gente preparada y capacitada que se una al sector. ¿Cumplió mis expectativas estudiar Teleco en Vigo? Por supuesto. Como os digo, cumplió mis expectativas de aprender cómo funcionan las cosas, pero además es una universidad muy preparada, como lo podréis ver en cualquier ranking, ¿no? Tenemos unos docentes altamente capacitados, tenemos unas instalaciones punteras con laboratorios en donde investigamos sobre telefonía móvil, 5G, fibra óptica, tenemos una cámara anecoica impresionante, tenemos compañeros que envían satélites al espacio, etc., ¿no? Y además es una universidad en la que se ve continuamente que existe la cultura de mejora continua. Incluso pues yo ahora como estudiante egresado sigo cubriendo encuestas para mejorar la calidad de los estudios, ¿no? Siempre me decían, Teleco es muy difícil. Para mí no lo fue. Yo creo que cumplió mis expectativas, era algo que me motivaba y para mí no tampoco fue tan difícil, fue apasionante. Y por lo tanto te animo a que tú también estudies en la Universidad de Vigo y te unas a este mercado laboral tan apasionante.